El cuarto pecado por el cual Dios no ayuda a la persona a arrepentirse, y es muy difícil que se arrepienta, es cuando la persona dice voy a pecar y me arrepentiré. Como sabe que hay el arrepentimiento, y el arrepentimiento es el remedio para el pecado, entonces voy a pecar y me voy a arrepentir. Es un gran pecado, aunque el pecado sea pequeño, pero lo hace con la intención de arrepentirse, entonces Dios no le va a ayudar a arrepentirse. Y dentro de este tipo de cuarto pecado está aquel que dice voy a pecar y Yom Kippur me va a limpiar, Yom Kippur me va a perdonar. Ya que Yom Kippur me perdona. Aunque peca un pecado liviano, es un gran pecado, ya que peca a sabiendas. ¿Sí? Shalom para todos ustedes. Continuamos con el estudio del libro Orjot Tzadikim, las sendas de los justos. Aquí nos habla de cómo tener una buena conducta. Hemos llegado al capítulo que trata acerca del arrepentimiento. Aquí nos hablaba acerca de 20 fundamentos de un arrepentimiento bueno. Estamos aquí en el fundamento 19 y dice así: este fundamento es abandonar el pecado. ¿Qué significa abandonar el pecado? Dejar de hacer lo malo que la persona estaba haciendo. Por ejemplo, si es que viene el pecado a su oportunidad, a su mano, y la persona está fuertemente con su deseo, así como estaba en el tiempo que pecó. Con respecto a esto, dijeron nuestros sabios: ¿quién es aquel de que es un verdadero arrepentido? Que es una persona que en realidad se arrepintió totalmente como debe ser. Es aquella persona de que es examinada en el tiempo, en el mismo lugar y, por ejemplo, con el mismo suceso. Si nos habla de una mujer, con la de una mujer. Así dijeron nuestros sabios. Entonces, ¿cuál es aquel arrepentido en verdad, que tiene un arrepentimiento completo y que su arrepentimiento llega hasta el trono de la gloria de Dios? Es aquella persona de que es examinado y sale limpio. Cuando fue examinado en el mismo tiempo, significa cuando él tenía toda su fuerza de instinto, en el mismo lugar y con la misma mujer con la cual pecó. Es decir, cuando se le acontece o se le presenta el mismo tipo de pecado en el cual cayó, y él tiene la misma fuerza física y fuerza de instinto malo, y la persona domina su instinto motivado por el temor a Dios y por el amor a Dios, ¿sí? Y no sucede que la persona peca, vuelve a caer en ese mismo pecado. Entonces así la persona está demostrando su verdadero arrepentimiento. Cosa que no sucede si la persona peca, por ejemplo, cuando tiene 25 años y luego tiene un examen, una prueba, cuando la persona tiene 60 años o 50 años. No es igual, porque cuando la persona pecó estaba en lo máximo, en la cima de su fuerza pecaminosa. 25 años, 30 años. Y luego cuando viene la prueba, él tiene 50, 60 años, esta fuerza ya está casi terminada, está muy debilitada. Entonces la persona no demuestra su verdadero arrepentimiento así. Es lo que quiere decir. Pero si la persona también no peca, es algo bueno. No hay por qué entristecerse. Solo que nos quiere decir que la persona no demostró su verdadero arrepentimiento. Pero ¿qué sucede si él peca de 25 años y luego en el mismo año o al siguiente año, cuando todavía tiene esa fuerza del mal, esa fuerza inclusive de salud,
y la capacidad de pecar, y con los mismos ingredientes del pecado, y no peca por temor a Dios, significa que su arrepentimiento fue completo. Es lo que nos quiere decir acá. Entonces, eso significa que la persona abandonó el pecado. Eso es abandonar el pecado. No volver a caer en el mismo tropiezo, en el mismo pecado del cual se arrepintió. Pero ¿qué pasa si es que la persona no tiene esa oportunidad de demostrar su verdadero arrepentimiento? No tiene ese examen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es la persona añadirá en su alma más temor de Dios, bendito sea. De que no lo puede demostrar, pero por lo menos tiene que fortalecer el temor a Dios. Ahora, ¿cómo se demuestra el temor a Dios? Eso hablamos ya quizás antes, cuando hablamos del capítulo del temor. Y nuestros sabios de bendita memoria nos dijeron que inclusive cuando una persona está dentro de su casa, está dentro del cuarto de sus cuartos, está en un lugar privado, inclusive en esa circunstancia la persona tiene que demostrar el temor de Dios y avergonzarse de Dios. ¿Cómo se lo expresa? Por ejemplo, si la persona va lo que se llama a los servicios higiénicos, al baño, al retrete, a hacer sus necesidades, y ahí no hay nadie, cierra la puerta, y la forma de demostrar el temor a Dios y la vergüenza hacia Dios es que no se descubra más allá de lo necesario. O sea, que no se baje los pantalones hasta los tobillos, sino que se baje solamente lo necesario, lo que necesita, que no se descubra más allá su cuerpo de lo que necesita. Con eso está demostrando el temor a Dios. Mientras más lo demuestre, es mucho mejor. Igual es cuando una persona se cambia la ropa para dormir, se pone la ropa de dormir, cierra su puerta del dormitorio y que no se desnude ahí completamente y esté 5 minutos desnudo, porque eso es falta de vergüenza, es falta de temor a sí mismo y a Dios. Entonces, inclusive ahí en lo secreto, en lo privado, tiene que demostrar, tiene que fortalecer el temor a Dios. Solamente descubrirse lo mínimo, lo necesario. Pero si se va a duchar, va a hacer una inmersión en el mikve o en la ducha, ahí se tiene que quitarse la ropa. Ahí no hay por qué se avergüenza, ahí tiene que quitarse toda la ropa y estar desnudo porque se va a duchar. Pero si no necesita, no hay por qué se desnude, porque el desnudarse más allá de lo necesario es una demostración de falta de temor a Dios y falta de vergüenza a Dios, aunque esté solo. Muy bien, eso es para entender cómo la persona puede fortalecer el temor a Dios en el caso de que no tenga la oportunidad de demostrar su verdadero arrepentimiento en la misma situación en la cual pecó. Entonces así la persona hará todos los días de su vida, y este es el grado más elevado del arrepentimiento. Cuando una persona pasa la prueba y no peca en la misma situación en la cual pecó, con la misma energía física, con la misma energía intelectual y con los mismos ingredientes del pecado. Luego llegamos al fundamento último, al fundamento 20, dice así: la persona que se arrepiente debe tratar de causar que muchos se arrepientan. Debe volver a muchos al arrepentimiento. ¿Cómo se lo hace? Aconsejándoles con cariño. Antes hablamos también varios tipos de corrección, y inclusive también lo que se llama una reprensión, una corrección, pero generalmente es con amor. Antes nos hablaba de varios tipos. Hay personas que la gran mayoría solo se arrepienten con un trato amable, con un trato benévolo, con un trato amable y de amor. Hay personas que esto no les mueve, no les arrepiente. Entonces hay que enojarse con ellas y recién se arrepienten. Hay personas que ni siquiera enojarse los conmueve. Hay que golpearlas y recién se arrepienten. Y el último tipo de personas es que ni el golpe los arrepiente, ni el amor, ni el odio, ni la cólera,
ni el golpe los arrepiente. Entonces aquí está perdido. Son personas muy testarudas, son personas muy que tienen ese instinto de libertad y de no aceptar yugo de nada. Son personas que no aceptan ninguna potestad de otro, que nadie les diga qué es lo que van a hacer. Tienen un instinto muy fuerte de libertad y de soberanía, que ni siquiera quieren aceptar la soberanía de Dios ni de ningún amigo. Aquí está perdido, este tipo de personas. Perdido la forma de corrección. Ya nos habló aquí el autor antes. Entonces, estas personas necesitan fracasar, necesitan sufrir, necesitan caer para aprender que el camino que se van es malo. Y si ellos deciden por su cuenta propia, recién pueden arrepentirse. Si no, no hay forma, ni con amor, ni con odio, ni con enojo, ni con golpes. ¿Sí? Es para entender aquí lo que dice que el fundamento 20 es que la persona tiene que corregir a los demás. Acordarse, hay varios tipos de personas. ¿Cómo hacerlo? Empezar primero con el cariño, con el amor, con el trato suave, ya que así acepta la gran mayoría de personas. Entonces dice, cuando la persona hace esto y según sus posibilidades, o sea, según su gran capacidad que la persona tenga, se esfuerce en hacer que muchos vuelvan al buen camino. Ya que está dicho en el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo 30, que dice ahí: vuelvan y hagan volver de todas vuestras iniquidades. Eso dice el profeta por mandato de Dios, a nombre de Dios, dice: vuelvan y hagan volver de todas vuestras iniquidades. O sea, que la persona vuelva al buen camino, del mal camino pecaminoso en el cual se encuentra, y también que a otros haga volver del mal camino, que vuelvan al buen camino. Luego dice, hemos aprendido con esto, los fundamentos del arrepentimiento. Y también está dicho en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 17. ¿Qué es lo que dice? Corrige a tu prójimo y no le causes pecado, y no le levantes pecado, y no lleves por él pecado. Entonces, de aquí hemos aprendido, si no corregimos, vamos a ser castigados por los pecados de la otra persona, por los pecados del hijo, por los pecados del cónyuge, por los pecados del vecino, del hermano, del familiar. Y siempre y cuando la persona es capaz de corregir. Pero si no le hacen caso, si ya corrigió, ya salvó su responsabilidad. O también si otros somos fuertes que él y le amenazan, entonces no hay por qué siquiera empiece, porque corre peligro su vida. Y así dijo el rey David en el Salmo 51, versículo 15, que dice ahí: enseñaré a los pecadores tus caminos, y los pecadores hacia ti volverán. Eso dice el salmista David. Y enseñaré a los pecadores tus caminos, y los pecadores hacia ti volverán. Volverán a la fuente de la vida, que es Dios, a los caminos de Dios, a los mandamientos. Y es una forma comparativa de que una persona se aparta del buen camino, se va al mal camino, tiene que regresar. Ese es en hebreo la shuv. En castellano decimos arrepentirse. En hebreo decimos hay que volver a Dios, volver al buen camino, volver a la buena senda. Significa que esto es el origen, esto es lo natural. Solo que nos hemos apartado de lo natural, nos hemos alejado de la fuente de la vida. Entonces vuelve al camino verdadero, vuelve a la vida. Muy bien, ahora nos habla acerca de 24 cosas que obstaculizan al arrepentimiento. Es un obstáculo para el arrepentimiento. 24 cosas. Muy bien, y dice así:
4 de ellas, o sea, 4 de los 24, de estas cosas que obstaculizan, son grandes pecados. Grandes pecados. Y aquel que hace uno de ellos, el Santo Bendito, no le ayuda a hacer arrepentimiento. ¿Por qué? Porque debido a la grandeza, a la magnitud de su pecado. ¿Cuáles son estos 4 pecados? Empezamos con el 1. Significa que Dios no le ayuda, pero tampoco no le sella la puerta. Cualquier persona puede arrepentirse. Solo que en estos 24 tipos de pecados o de actividades, le es muy difícil, le dificulta el arrepentimiento. Entonces hay que evitarlos. ¿Cuáles son estos 4 pecados que son muy graves y que Dios no le ayuda a la persona a arrepentirse? Entonces, si la persona quiere arrepentirse, tiene que hacer mucho esfuerzo, ella por su cuenta solamente. Es aquel que hace pecar al público, aquel que causa que el público peque. Y dentro de este tipo de pecados está aquel que obstaculiza al público de hacer un mandamiento. Una es que causa que el público peque, por ejemplo, que sea idólatra, les lleva un ídolo, les lleva libros de corrupción, les enseña la corrupción, les seduce para que se corrompan, y el otro es les obstaculiza de cumplir un mandamiento. Por ejemplo, las personas quieren hacer caridad y él se va y les dice que no, o ellos quieren que les preste algún utensilio, un carro, un vehículo para hacer caridad, y él no les quiere dar y les pone obstáculos. Es como si les hiciera pecar al público. Eso cuando hablamos de un público. Es el primero. Es un pecado grave. El segundo es aquella persona que desvía a su compañero del camino bueno. El otro es que le hace pecar, el otro es que lo desvía del camino bueno. O sea, no lo hace pecar, pero lo seduce. O sea, le da, como se llama, un empujón para que se vaya al camino malo. Aquel que desvía a su compañero del camino bueno, el primero es cuando el público, y aquí es individual, a uno solo. Desvía a su compañero del camino bueno al camino malo. Por ejemplo, que se va y le incita y le seduce que su compañero sea idólatra, por ejemplo, sea idólatra. Llegamos al tercer pecado, que dificulta el arrepentimiento y que Dios no le ayuda a esta persona pecadora a arrepentirse. Es aquella persona que ve que su hijo sale al mal camino, tiene una mala conducta, y este padre no corrige, no reprende a su hijo. ¿Por qué? Porque es posible que su hijo le hubiera obedecido, ya que su hijo está bajo su custodia, ya que su hijo está bajo su responsabilidad. Su padre tiene influencia en el hijo, y el padre pudo hacer algo para que este hijo vuelva al buen camino. Y como se calla, no le dice nada, no le reprende, no le aconseja, no le corrige, entonces su hijo no se arrepiente, no vuelve al buen camino. Es un gran pecado. Luego dice así. Entonces con esto sucede así en esta forma, que lo hace pecar a su hijo por la ausencia de corrección, por la ausencia de regaño, que no regaña a su hijo. Es como si le incitara a pecar. Entonces dice así: entonces toda aquella persona que le es posible, o sea, que tiene la capacidad y el poder de corregir a otros, no solamente a su hijo, puede ser a su hermano, puede ser a su vecino, puede ser a su alumno, ¿sí? Y esa persona no corrige a otros, entonces esta persona va a ser también castigada por el pecado
de aquella persona que no lo corrigió, porque pudo corregir y no lo hizo. El cuarto es el cuarto pecado por el cual Dios no ayuda a la persona a arrepentirse, y es muy difícil que se arrepienta. Es cuando la persona dice: voy a pecar y me arrepentiré. ¿Sí? Como sabe que hay el arrepentimiento, y el arrepentimiento es el remedio para el pecado, entonces voy a pecar y me voy a arrepentir. Es un gran pecado, aunque el pecado sea pequeño, pero lo hace con la intención de arrepentirse, entonces Dios no le va a ayudar a arrepentirse. Y dentro de este tipo de cuarto pecado está aquel que dice: voy a pecar y Yom Kippur me va a limpiar, Yom Kippur me va a perdonar. Ya que Yom Kippur me perdona, aunque peque un pecado liviano, es un gran pecado, ya que peca a sabiendas. ¿Sí? Entonces dice, porque toda persona que piensa así, su arrepentimiento le es muy difícil, ya que siempre él va a pecar debido a que la persona piensa que va a se arrepentir, y quizás no se arrepiente y sigue pecando y pecando. Ese es lo duro lo grave de este tipo de pecado, que lo hace con pensamiento de arrepentirse. Entonces para él es tan liviano que peca ya en abundancia, aunque el pecado sea un poco liviano, pero peca demasiado, y Dios no le va a ayudar a arrepentirse. Entonces dice, su arrepentimiento le es muy difícil, y cualquier pecado para él es sencillo, porque piensa que arrepentirse es la solución, y lo hace a sabiendas el pecado. Muy bien, ahora dice así: y de esos 24 cosas o pecados que obstaculizan el arrepentimiento, hay 5 cosas de que ellas clausuran las puertas del arrepentimiento para aquel que hace estas 5 cosas. Clausura significa que lo cierran, que es casi difícil, casi imposible, pero no imposible. Puede arrepentirse cualquier persona, pero es muy difícil. ¿Cuáles son estas cosas? Estas 5. Primero, es aquella persona que se aparta del público y que no hace arrepentimiento con ellos. La persona que piensa de que él es santo, que él es justo, y no hay por qué se arrepienta con los demás. Por ejemplo, hay un día de ayuno por la falta de lluvia, hay un día de ayuno por una plaga, y él dice, él no ora junto con los demás, él no ayuna con los demás. ¿Por qué? Porque él no es parte de esos pecadores. Eso se aparta del público, se aparta de la congregación, se aparta de la sociedad, cuando la sociedad hace un arrepentimiento colectivo. Entonces él dice, voy a tener paz en mi alma, yo me libro, a él no le pasa nada, no hay por qué se arrepienta con los demás. Y no se duele en el dolor del público, en el dolor de la sociedad. Entonces es por eso que también esta persona no va a tener el mérito del cual van a recibir el público. Si el público va a ser salvado, él no se va a salvar junto con ellos de una calamidad, por ejemplo. Luego dice 2, el otro pecado segundo, que es así, son 5, es aquella persona que se opone a la palabra de los sabios. Tenemos los sabios que recibieron la enseñanza de Dios a partir de Moisés, nuestro maestro, que recibió en el monte Sinaí. Hay una persona que se opone a esta enseñanza de nuestros sabios de bendita memoria. Entonces esta persona causa que él mismo se aparte de ellos, se aparte de los sabios. Entonces, si la persona siendo así, entonces no conoce los caminos del arrepentimiento, se aparta de los sabios, no sabe la voluntad de Dios y no va a tener la capacidad de arrepentirse. El tercer pecado es aquel que se burla de los mandamientos, ya que desprecia a los mandamientos de Dios. Entonces así él no va a perseguir los mandamientos, él no va a tratar de hacerlos, ya que desprecia los mandamientos de Dios, no va a tratar de hacerlos.
Y es por eso entonces él no va a tener ningún mérito. Como no tiene ningún mérito, ¿cómo se va a arrepentir? El cuarto pecado es aquel que desprecia a sus maestros. El anterior era aquel que se opone a los maestros, aunque los respeta. Los respeta, pero se opone a ellos. Otro es lo desprecia a sus maestros. Entonces dice, esta cosa es la que causa de que la persona que desprecia a sus maestros sea empujada y se pierda de este mundo. O sea, pierda lo que se llama de un equilibrio en este mundo. O sea, hace cosas irracionales. Se aparta de los hombres sabios y empieza a tener un comportamiento irracional. Y esto sucede así como aquella persona. ¿A qué se refiere aquella persona? Se refiere a aquella persona la que es conocida como el Jesús de Nazaret, que despreció a sus maestros, se burló de ellos y se apartó de ellos y salió del judaísmo, ¿sí? Y no tuvo oportunidad de arrepentirse. Luego dice, entonces cuando esta persona así que se burla de sus maestros y ya tiene una vida desequilibrada, no va a encontrar entonces quien le enseñe lo bueno, quien le enseñe la verdad, y así no va a poder arrepentirse. Luego entramos aquí al quinto pecado, ¿sí? Que cierra las puertas del arrepentimiento. Es aquel que aborrece a las correcciones, es aquella persona que aborrece a la reprensión. No le gusta que le reprendan. Me parece que a nadie nos gusta, pero hay que aceptarlo, ¿sí? Hay que aprender a aceptar una corrección, hay que aprender a aceptar una reprensión, ya que si la persona no deja que le reprendan, no deja que le aconsejen, no deja que le corrigen, entonces la persona no va a dejar el mal camino y no va a volver al buen camino. ¿Por qué? Porque son las correcciones, son las reprensiones las que causan el arrepentimiento. El pecador es muy difícil que se dé cuenta de su pecado. Cuando alguien viene y le dice, estás en mal sitio, estás sucio, ¿sí? Estás pecando, estás transgrediendo, recién es posible que se dé cuenta. Pero con la condición de que no rechace la corrección, que no rechace la reprensión. Pero si la persona aborrece la reprensión, va a rechazar la reprensión y corrección, entonces nunca se va a dar cuenta de su mal camino. Porque dice, cuando alguien viene y le dice a la persona sus pecados y lo avergüenza, entonces la persona es posible que se arrepienta. Es posible que se arrepienta, así como es escrito, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7, que dice, acuérdate, no te olvides de lo que irritaste al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Luego dice, rebeldes fuisteis con el Señor, rebeldes fuisteis con el Eterno. Y aquí es duro que nos digan así, ¿cierto? Que somos rebeldes. Es duro que nos digan que hemos enojado a Dios, pero es la única forma que nos demos cuenta de nuestro mal camino. Y si la persona no acepta una corrección, no acepta una reprensión, como acá dice, las puertas del arrepentimiento están clausuradas. Es casi imposible que se arrepienta. Luego también dice ahí, en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6, pueblo loco y no sabio, pueblo loco e ignorante. Eso nos duele mucho, pero solo así podemos darnos cuenta de nuestro mal camino.
Y así dice en el profeta Isaías, cuando corrige a Israel, y así todos los profetas han corregido a Israel con palabras duras, nos han avergonzado, nos avergüenzan. Hay que ser capaz de aceptar una corrección. Si la persona no acepta una corrección, no es capaz de aceptar, de inclinar la cabeza ante una reprensión, como acá dice, las puertas del arrepentimiento se clausuran, porque nunca se va a dar cuenta de su mal camino. Es por esto que necesita que toda congregación y congregación tengan un sabio que les reprenda. O sea, conviene que dice que toda sociedad, todo grupo, toda comunidad judía o Ben Noach, ¿sí?, que nombren a alguien que de vez en cuando les reprenda, que esta persona sea un sabio, un anciano, que tenga buena conducta, que todos lo amen, que todos lo estimen, y que esté sabio y temeroso de Dios, ¿sí?, y que esa persona ame a los demás y que trate de decir los pecados al público para volverlos al buen camino, para regresarlos al camino bueno. Pero esa persona que aborrece a la corrección, que aborrece a la reprensión, no va a venir aquí a escuchar las correcciones, entonces no va a oír las palabras de reprensión, y es por eso que esa persona se va a mantener en su pecado, no va a arrepentirse, ya que para él lo que está haciendo es bueno. Luego dice, y de estos 24 cosas que impiden el arrepentimiento, hay otras cinco cosas, que aquel que los hace a ellas, es imposible de que vuelva en un arrepentimiento completo. Hablamos completo, o sea que puede volver, pero su arrepentimiento no es completo. ¿Por qué no es completo? Porque es difícil que pague todo lo malo que ha hecho. Es casi imposible que renueve, que repare todo el daño que ha hecho. Y aquí nos va a decir, debido a que estos son pecados entre la persona y su compañero, y esta persona no sabe a quién pecó, con quién pecó, y no sabe a quién devolverle el daño que le ha hecho, entonces no va a poder pedir el perdón de aquel que le ofendió y que le hizo el daño. Y es por esto que su arrepentimiento no va a ser 100% completo. ¿Cuáles son? Es aquel que maldice al público, aquel que maldice a todo un pueblo, aquel que maldice a toda una sociedad, aquel que maldice a todo un grupo de personas. Él no sabe cuántas personas hay en este grupo. Entonces, si él quiere arrepentirse, tiene que pedir de uno en uno a todos aquellos que los maldijo. Y como no sabe quiénes son, nunca va a poder arrepentirse 100% completamente. ¿Sí? Tenemos el segundo pecado. Es aquella persona que se reparte el robo con el ladrón. ¿Qué significa que una persona reparte su robo con el ladrón? Hay un ladrón que se va y roba, y él se beneficia, la mitad, un tercio, un quinto, ¿sí? Y se calla. Es como a la historia de, parece que es en Inglaterra, Robin Hood, lo que se llama un luchador social, roba a los ricos para repartir a los pobres. Según Dios, el robo es robo. No importa quién robe. Robe a un rico, robe a un pobre, robe a un mendigo, robe a un millonario o multimillonario, el robo es robo. Roba porque tiene hambre, es robo. Roba porque para dar caridad con ese robo, es robo. No hay forma de limpiar el robo. Es lo que dice acá. Tenemos un ladrón que se va a robar y nos da caridad. Estamos compartiendo el robo con el ladrón. Entonces este pecado
de compartir el robo con el ladrón, es un pecado que no hay forma de arrepentirse completamente. ¿Por qué? Porque si nos arrepentimos tenemos que devolver el robo. Yo comí un quinto del robo, no yo, otra persona puede ser, comió el quinto del robo, y cuando se arrepiente tiene que devolver el quinto a la persona. Él no sabe de quién, no sabe quién devolverle. Entonces nunca su arrepentimiento va a ser completo. Porque por es completo solo cuando va a devolver el daño que ha hecho. Y aquí este daño no lo puede devolver. Muy bien, luego dice así. Además hay otra cosa mala de aquel que comparte el robo con el ladrón, que está fortaleciendo las manos del ladrón y le está causando que peque. Porque el ladrón ve que hay un hombre que recibe caridad de él y lo trata bien, entonces hago un bien, hago cosas buenas, porque roba para dar caridad y le fortalece a aquel que come de él, de su robo. Otro pecado es el tercero, es aquella persona que encuentra una cosa perdida de otro y no lo publica, no lo devuelve al dueño. Según la Torá, según el Pentateuco, dice: cuando encontrares una cosa perdida de tu hermano, su objeto, su asno, su buey, cualquier objeto, tienes que devolverlo. ¿Cómo sé que es del tal fulano, de mi hermano? Tienes que publicarlo. Significa de que hoy, por ejemplo, tenemos el periódico, o el radio, televisión, o internet, se publica: he encontrado un reloj, he encontrado una billetera, ¿sí?, en tal sitio. El dueño de la billetera o el dueño del reloj puede comunicarse conmigo a este teléfono y yo le doy el objeto. Ustedes pueden pensar, pero hay mucha gente que se puede ir diciendo: yo soy el dueño. No le va a dar a todos porque solamente tiene una sola billetera. Entonces, ¿qué va a hacer? La regla es de que cuando alguien se va y le dice: yo perdí mi billetera en tal sitio, en tal calle, en tal ómnibus, en tal esquina, entonces ahí le pregunta: dime las señales. ¿Qué color es tu billetera? ¿Cuánto dinero tienes ahí en la billetera? ¿Qué objetos tienes ahí? Esas son las señales. Entonces, si es dueño, si en realidad es el dueño, le va a decir: es de tal color, tengo más o menos tantos billetes, inclusive puede estar ahí su nombre adentro, en la billetera. Entonces, con eso demuestra que él es el dueño y le da a él. Es la forma de devolver aquí una pérdida. Pero ¿qué pasa si la persona no devuelve la pérdida? Pasó 1 año, 2 años, no sabe quién lo perdió, y se arrepiente de este pecado por no devolver la pérdida. Él comió el dinero de lo que encontró, o un animal lo comió, y ahora quiere arrepentirse. Entonces dice: es difícil que se arrepienta 100%, Dios le va a perdonar, pero el hombre aquel que perdió su animal no le perdona, porque él no le pide perdón y no sabe quién es. Ya pasó mucho tiempo. El cuarto tipo de pecado es aquella persona que come el buey de los pobres. Después le voy a decir aquí que hay 2 versiones. Una dice el buey, otra dice el shod. Porque es shor es buey y shod es el asalto. Aquel que come el buey de los pobres. ¿Qué significa? De los pobres, de los huérfanos y de las viudas. Estas son personas pobres que no tienen que comer. A lo mucho que tienen es un pobre buey, el último que tienen, un animal. ¿Sí? Viene otra persona, le quita ese animal y lo come. Y después quiere arrepentirse. No hay forma de devolver. ¿Por qué? Porque ese pobre valía mucho esta cosa pequeña que tenía. O le quita, por ejemplo, a un anciano, a un mendigo, le quita $0.50. $0.50 quizás no es mucho para una persona común, pero para este pobre $0.50 es demasiado. Y después no sabe dónde está el pobre también. ¿Cuál pobre fue? Y si lo encuentra, le devuelve ya, pero puede ser muy tarde. El pobre ya está muy desnutrido, no le va a servir. Entonces su arrepentimiento no va a ser completo 100%. Y según otra versión que dice que es shod, o sea, aquel que con mano fuerte quita a los pobres,
es cuando esta persona dice, le presta a un pobre un préstamo y le obliga a que el pobre le devuelva en pago, dándole cosas baratas, dándole lo que se llama las prendas que recibió. Hay cosas que se dan en prenda. Cuando alguien presta dinero, recibe en préstamo, puede dar en prenda un reloj, una joya, un animal, un vestido, un terreno. Y si es un hombre pobre, recibe dinero para que pueda comer y deja en prenda, por ejemplo, un libro de sus antepasados, o deja en prenda ahí un objeto, una olla o un cuchillo que lo necesita mucho, y después el dueño de aquí, el prestamista, se va y le obliga que le dé el cuchillo, que es un poco caro, por unas pocas monedas que le prestó. Se aprovecha de la necesidad del pobre. Entonces este tipo de pecado es muy grave, porque se aprovechó de la pobreza del pobre. Es como de asaltar al pobre y le quita lo poco que tiene, en forma legal, claro. Entonces se aprovecha de su pobreza del pobre, de su necesidad, y cuando quiere arrepentirse no va a poder arrepentirse. ¿Por qué? Porque el mismo pobre, como digo, ya puede morirse, puede desnutrirse, puede irse a otro sitio y no lo va a encontrar. Y así le devolviera, no es lo mismo, no le va a servir al pobre lo que le quitó el antiguo. O sea, el valor va a ser, ¿cómo se llama?, fluctuante. Y lo que antes valía mucho, hoy va a valer muy poco, y nunca va a poder arrepentirse, nunca va a poder saber cuánto daño le hizo a este pobre para que le devuelva el valor que le quitó. Luego tenemos el quinto pecado, que es aquel que recibe soborno para tergiversar el juicio de alguien. Recibe soborno para inclinar el veredicto. Inclinar el veredicto a favor del que da el soborno. Entonces dice así: aquella persona que recibe soborno para inclinar el veredicto, entonces esta persona no sabe hasta qué punto va a tergiversar el juicio, porque no hay forma de medirlo, la inclinación del veredicto, cuánto vino al encuentro del que dio el soborno, cuánto beneficio le dio al que dio el soborno. No hay forma de medir, no hay máquina para medir, para que devuelva el daño que hizo al otro, porque le da a uno y le quita al otro. Es lo que hace el juez. Entonces, este pecador, este juez en este caso, no va a poder arrepentirse 100%. Cuando quiera devolver el soborno, el daño que hizo al otro, no va a saber cómo devolver el daño que le hizo al otro, al otro litigante. Y además, también él apoyó las manos de aquel pecador que dio el soborno. Entonces está fortaleciendo al pecador. Es otro pecado, además de hacer daño al otro litigante, porque al favorecer a uno hace daño al otro. Entonces arrepentirse de este pecado va a ser, como acá dice, casi imposible de que sea 100%. Dios le puede perdonar, pero el daño que ha hecho no va a poder repararlo. Muy bien, continuamos y dice así: de aquellos 24 cosas que obstaculizan el arrepentimiento, hay 5 de ellas que aquellas que las hace, esta persona no sabe si se arrepentirá de ellas. O sea, aquella persona que hace estas 5 cosas, no se puede saber si será capaz de arrepentirse de estos pecados. Ahora dice, ¿por qué? Debido a que ellas son cosas muy livianas a ojos de la mayoría de las personas. Pues como son tan livianas, la persona peca continuamente. Y la persona le parece que no está pecando. Entonces, como le parece que no está pecando, es casi imposible que se arrepienta, porque no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Cuáles son?
Son pecados muy pequeños aparentemente. ¿Cuáles son? El primero de ellos es aquella persona que come de la comida que no es suficiente para el dueño, para los dueños de la comida. ¿Qué quiere decir? O antes de eso dice, esto es lo que se llama, un polvo de robo. Hay robo cuando le quita al otro lo que tiene, el otro cuando no le quita, pero le obliga a que el otro le dé en contra de su voluntad. Es como si él le quitara. Por ejemplo, dice, le visita a alguien, a un pobre, a su casa, y el pobre, lo poco que tiene de comer, lo poco que ha preparado para él y para su familia, le da a este hombre que le visita. ¿Y por qué? Porque tiene vergüenza de no darle nada. Y si la persona sabe que es un pobre, no debe comer de esta comida. Aunque le exija, debe decirle, es tu comida, come, es tuyo. Porque si lo come esta comida, y el pobre no le da con buen corazón, sino le da por vergüenza, le da por buenos modales, a pesar que le duele dar la comida a esta persona que le visita. Entonces esto es como le llama un polvo de robo. No es un robo totalmente, pero es una especie de robo. Y como es un pecado muy liviano, la persona es casi difícil que se arrepienta de este tipo de pecado. Y aquel piensa, él me dio con su voluntad. Y como me dio con su voluntad, no es pecado. Por eso es casi difícil que se arrepienta. Bueno, aquí veo que algunos están presentes, me saludan, también los saludo a todos ustedes, a todos aquellos que me están oyendo. Que Dios les bendiga y les dé la fuerza para continuar en este camino, que es un camino infinito, nunca se acaba, nunca llegamos a la perfección, pero tampoco tenemos el derecho a retirarnos, no hay permiso para retirarnos de este camino, de la perfección, del aprendizaje, del progreso espiritual. Hay varios tipos de progresos. Hay un progreso material, económico, hay un progreso de nuestra buena conducta, lo que se puede llamar un progreso espiritual. Muy bien, entonces dice así. Ahora tenemos el segundo pecado liviano, que es muy difícil que una persona se arrepienta. ¿Por qué? Porque lo desprecia, es muy, muy pequeño. Es aquella persona que hace uso de la prenda que alguien le dejó, que el pobre le dejó. Es lo que dijimos, hay un prestamista y un prestador. El que presta dinero se va y deja una prenda, puede ser una herramienta, puede ser, según la Torá, puede ser un vestido, puede ser una manta con la cual se cubre, y dice, cuando es pobre tienes que devolverle la noche, porque es lo único que tiene para que se cubra, para que duerma. Y si es, dice, una parte del molino, es la parte de abajo y de arriba, porque eran dos piedras, una piedra de encima, otra piedra de abajo, tienes que devolverles eso. ¿Para qué? Para que muela su trigo, luego él te devolverá, porque si no tú le quitas su comida a la persona, al pobre. Aquí tenemos a alguien de que coge esta prenda y lo usa. Entonces es un pequeño robo. ¿Por qué le dio como prenda? No le dio para que lo use. Entonces dice, a pesar, inclusive, que no es sino solamente una herramienta como una lámpara o un pico o un asado para trabajar, o un arado. Él dice su corazón, aquella persona que lo tiene como prenda, dice, no lo gasto, no falta nada de la cosa sigue igual, no he robado nada. Pero al usar una cosa que no le dio como prestado para que lo use, sino es una prenda, no para que lo use, sino como prenda queda ahí, entonces es un pequeño robo. Y este pequeño robo de usar la prenda, ¿sí?, de aquel que prestó dinero, y siendo un pobre, es difícil que se arrepienta. ¿Por qué? Porque es un pequeño pecado, no le da importancia. Ahora tenemos el tercer tipo de pecado, del cual es muy difícil arrepentirse. Es aquel que mira a las mujeres prohibidas. ¿Cuáles son las mujeres prohibidas? La mujer casada y las mujeres prohibidas. ¿Cuáles son?
Una mujer que está prohibida casarse con ella. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, las hermanas. Para un Ben Noach, para un judío también las hermanas. Luego tenemos las tías para un judío. ¿Sí? Tenemos la madrastra, tenemos la nuera. Esta es la lista en Levíticos. Todas mujeres prohibidas. Entonces, cuando una persona mira a estas mujeres prohibidas con codicia, no hablamos que los mira así por casualidad, sino los mira con deseo, está gozando, es un pecado. Y es un pecado del cual es difícil arrepentirse. ¿Por qué? Porque aquel que mira a las mujeres prohibidas en su corazón dice y piensa, en su mente piensa y dice, pero ¿qué cosa he hecho? No he hecho nada grave. No es gran cosa lo que estoy haciendo. Simplemente miré. Él no fornicó, no adulteró, no les tocó la mano, no los besó. Simplemente los mira. ¿Qué de malo hay en eso? Él puede pensar así. ¿Sí? Pero él no sabe que mirar es un gran pecado. No es fornicación, pero es un gran pecado. Ya dijimos por qué. Porque dice ahí en Números en el capítulo 15, versículo 39, ahí dice: y no os apartaréis tras vuestro corazón, que son los deseos, los pensamientos, y tras vuestros ojos, lo que mira, tras los cuales ustedes os corrompáis. Acá dice que la persona se corrompe por los deseos del corazón, por los pensamientos del corazón y por los ojos, por lo que mira. Nos corrompen. Entonces, una persona mira así con deseo y piensa ya, entonces está pecando. No está adulterando, no está fornicando, pero está haciendo un pecado de pensar cosas prohibidas, de mirar cosas prohibidas. Es el pecado. Y como el pecado es pequeño, la persona lo desprecia este pecado y dice, es muy difícil arrepentirse si es que la persona peca en este tipo de pecados. Pues quiere cuidarse de esos tipos de pecados. Tenemos el cuarto pecado, que es aquella persona que se honra con la vergüenza de su compañero. ¿Qué significa que la persona se honra con la vergüenza de su compañero? Es cuando la persona se mide frente a otros con otra persona. ¿Cómo se mide? Por ejemplo, dice, yo he estudiado 5 libros y tal fulano estudió un solo libro. Yo salto 1 metro de alto y tal fulano salta medio metro de alto. Dice, yo tengo 1 millón, tal fulano tiene solamente medio millón. Está honrándose con el desprecio, con la humillación de su compañero. Está comparándose a sí mismo frente a otros. Entonces, el otro sale mal parado, tiene menos capacidad, menos estudio, menos buenas obras, tiene menos dinero, tiene menos salud, y así por el estilo, y él se enorgullece y es honrado con el desprecio de su compañero, a pesar de que su compañero no puede estar ahí. Entonces, es un pecado no tan grave, pero es pecado. Entonces, aquel que peca así, es difícil que se arrepienta. ¿Por qué? Porque es un pecado pequeño en sus ojos. Entonces, quiere cuidarse de este tipo de pecados. Entonces, dice así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esta persona no tiene que compararse con otros frente a otras personas para ser honrado con la bajeza de su compañero. Luego tenemos el quinto pecado, que es un poco liviano, pero aquel que lo peca es difícil que se arrepienta. ¿Por qué? Porque lo desprecia el pecado. Y es tan sencillo que no quiere arrepentirse. ¿Cuál es aquel pecado? Es aquel pecado que la persona, como es en castellano, aquella persona de que tiene desconfianza de las personas justas. O sea, aquella persona, diríamos, que está acusando en su corazón a personas correctas.
lo que se llama en castellano persona que sospecha de los correctos. Sospechar de una persona limpia es un pecado. Alguien puede decir, pero ¿qué de malo es? Simplemente sospecho. Pero si es limpia la persona no va a ser limpiado de este pecado que es sospechar de una persona correcta. Por ejemplo, él me robó. Eso sucede continuamente. Dices, solamente tú y yo estuvimos ahí. Se me perdió la moneda, se me perdió la billetera. ¿Quién lo cogió? Solamente tú. Y aquí no hablamos de hablarlo a veces, simplemente compensar. Solamente compensar, quizá tal fulano, mi amigo, o mi cónyuge, o mi hijo, o mi hija lo cogió, y eso fue falso, es un pecado. Y hay que arrepentirse de este pecado. Pero como es un pecado tan liviano, lo despreciamos, y como acá dice, es difícil que nos arrepintamos de este pecado. De aquel pecado de sospechar, de desconfiar de las personas correctas. Piensa en su corazón, tal cual no pecó. Y él va a decir, pero ¿qué he hecho? Solamente lo pensé, no hice nada, ni siquiera hablé, simplemente lo pensé. Simplemente es una sospecha, simple sospecha. Entonces dice, ya es un pecado. Pero como la persona lo desprecia a este tipo de pecado, es difícil que se arrepienta de él. Entonces quiere cuidarse de esos tipos de pecados, que aparentemente son muy pequeños. Muy bien, nos detenemos aquí en esta parte y continuemos con la ayuda de Dios en la próxima oportunidad. Muy bien, les deseo a todos ustedes que tengan una buena semana y que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.